Digamos, el semestre pasado, ustedes vieron este modelo, o estos modelos, tanto el modelo OSI como el modelo de TCP/IP. De esta manera, ustedes compararon cada uno de los modelos, verificaron el funcionamiento de cada capa y se dieron cuenta en específico el modelo de TCP/IP surgen tres capas como lo que es la capa de sesión, la capa de presentación y la propia capa de aplicación. Por lo tanto, si verificamos en este caso el funcionamiento de cada uno de los modelos, podemos observar en este caso que el modelo de TCP/IP se diseñó a finales de los años 60, principios de los 70, mientras que el modelo OSI se diseñó en 1977, pero se dio a conocer en el año de 1984, es decir, casi un poco más de 15 años entre el modelo de TCP/IP y el modelo OSI. Se especificó esencialmente que a partir del modelo de TCP/IP se pudieran generar actividades más pequeñas, más precisas y más sencillas para poder entender realmente el modelo de comunicación de TCP/IP. Actualmente, el modelo OSI solamente es un marco de referencia, nada más. Este marco de referencia, es decir, el modelo OSI, al ser solamente un marco de referencia, solamente se utiliza por parte de los fabricantes para poder desarrollar sus productos. Es decir, por medio de este modelo, lo único que para lo que se utiliza es para estandarizar, para normalizar la fabricación de diferentes productos como routers, switches, hubs, repetidores, call managers, gatekeepers, entre otros dispositivos más. También se utiliza para normalizar diferentes protocolos de comunicación. Pero el verdadero modelo que se utiliza inclusive actualmente, a pesar de que ya tiene casi 60 años, es precisamente el modelo de TCP/IP, que es el que explica realmente la forma en la que se transfiere la información por medio de protocolos. ¿Qué es un protocolo? Bueno, pues entonces vieron el semestre pasado que un protocolo es un conjunto de normas, reglas o convenciones que especifican cómo se transfiere la información desde la capa N de un sistema llamado emisor hasta la capa N de un sistema llamado receptor, pasando a través de un medio. Este medio puede ser guiado o no guiado. Si son guiados, pueden ser cables de cobre, de par trenzado, apantallado o no apantallado, como el cable UTP, el FTP, el STP y el SCTP. También podemos hablar de medios guiados en el caso del cable de cobre para el cable coaxial, ya sea cable coaxial delgado o cable coaxial grueso. En años anteriores, cuando surgieron los esquemas de interconectividad en red, entonces se utilizaba inicialmente el cable coaxial. Entonces, el cable coaxial teníamos dos presentaciones. El cable coaxial delgado y todas las redes que se cableaban con cable coaxial delgado se les conocía como redes thinnet, es decir, redes delgadas. Redes delgadas porque se cableaban con cable coaxial delgado. También existía en aquel tiempo, e inclusive hoy en día, el cable coaxial grueso y todas las redes que se cableaban con este tipo de cable se les conocía como thicknet, es decir, redes gruesas, ¿no? Por eso ustedes vieron en el segundo curso de teoría electromagnética o de electromagnetismo lo que es el cable RG58 y el cable RG59. En este caso, si ustedes observaron ese tipo de cable, el cable coaxial RG58 es más grueso con respecto al cable RG59. En el caso del RG58 tiene una impedancia característica de 50 ohms y el RG59 de 75 ohms. Por lo tanto, este tipo de cable se sigue utilizando. En algunos libros van a encontrar que el cable coaxial no se sigue utilizando, o sorpresa, sí se sigue utilizando sobre todo para la interconexión de diferentes dispositivos y sobre todo diferentes cuartos de telecomunicaciones, interconexión de cuartos de telecomunicaciones. ¿Cuáles son esos cuartos de telecomunicaciones? Lo que ustedes conocen como MDFs y también lo que son los IDFs, es decir, los cuartos principales de telecomunicaciones
y también en los cuartos secundarios de telecomunicaciones, ¿sí? Bien, entonces aquí hay un mensaje, Luis Ramírez, está Ramírez Ávila Luis Ángel. Entonces, aquí te corrijo Sí, profe, perdón por no avisarle antes, es que no quería interrumpir. sí, no hay problema. Gracias, Luis. Entonces, A usted. ya te corregí la inasistencia, ya está corregida. Ya te puse Gracias, asistencia, profe. ¿sale, vale? Gracias. Gracias a ti. Entonces, ahora, en este caso, ¿qué son los MDFs? Los MDFs son los Main Departures Failure. Entonces, los cuartos principales de telecomunicaciones. ¿Qué podemos encontrar dentro de un MDF? Podemos encontrar desde servidores, routers, hubs, switches, firewalls, por ejemplo, ya sea de software, de hardware, de paquetes, también conmutadores, PBX alámbricos, PBX inalámbricos, hoy en día routers inalámbricos, también diferentes tipos de call managers, diferentes tipos de gatekeepers, entre muchísimos dispositivos más. Un IDF es un Intermediate Departure Failures, es decir, un cuarto intermedio de telecomunicaciones, y sobre todo en este caso, aquí en los cuartos secundarios de comunicación, solamente vamos a encontrar una gama muy selecta de dispositivos como routers y switches, tal vez servidores, pero no la misma gama de dispositivos que tiene un MDF. Por ejemplo, en el Politécnico, por citar un ejemplo, ustedes conocen el edificio número 1, entonces, cuando ustedes vayan caminando por las escaleras del lado de control escolar, van a ver en las escaleras enfrentito de las ventanillas de control escolar, dos puertas de color blanco. Esas dos puertas, si ustedes cuando estemos en clases presidenciales, se colocan en ese punto, van caminando por ese punto, van a observar que enfrente de las ventanillas, en la planta baja, en las escaleras de esa sección, el ala oriente del edificio número 1, planta baja, van a ver dos puertas de color blanco. Una puerta es dedicada para los baños de las chicas, la otra puerta nunca la van a ver abierta, siempre está cerrada, pues ahí se encuentra lo que es el cuarto principal de telecomunicaciones de el nodo Zacatenco. Ahí abajito de las escaleras se encuentra el router número 1 de Cine Zacatenco, y prácticamente ahí convergen todas las fibras ópticas que vienen de Siquie, de SFEM, de físico-matemáticas, pues, de SID, del queso, de los edificios vecinos que se encuentran en el campus Zacatenco. Es decir, ahí se encuentra un router Matrix 7 de la marca Enterasis, y ahí converge todo el tráfico de todas las escuelas que se encuentran en esa periferia. Es decir, el equipo que se encuentra ahí es un router grandotote. Cuando estemos en clases presenciales, vamos a darnos una vuelta por ahí para que ustedes vean cómo está el cuarto. Van a ver el orden de las fibras ópticas, de dónde provienen todas las fibras ópticas de la Tierra, es decir, cuando ustedes vayan caminando por el pasillo principal, que viene desde lo que es la calle Miguel Bernard, donde nos deja el camión, o donde tomamos el camión, que está enfrentito de la residencia de visitantes extranjeros, ahí en ese punto, desde ahí corres ese pasillo hasta lo que es el queso, el auditorio Alejo Peralta, y cuando ustedes vayan por ese pasillo van a ver un área donde se encuentran diferentes zonas que tienen pasto, o sea, todo el jardín. Van a ver justamente sobre el jardín unos registros de color verde, verde botella, y esos registros tienen una tapa de fierro que tiene una T de telecomunicaciones. Precisamente por ahí corre toda la fibra óptica de todo Zacatenco, que fue instalada en el año de 1992 por la empresa AT&T. Entonces, AT&T tomó un grupo de alumnos de servicio social de la CIME Zacatenco, se instaló toda la fibra óptica por todo lo que es el pasillo principal del campus Zacatenco, y todas esas fibras ópticas que nosotros conocemos convergen directamente en el edificio 5, ¿no?
Entonces, ese cuarto, el cuarto principal de comunicaciones del campus Zacatenco, se encuentra debajo de las escaleras del edificio número 1, a la oriente, frente a las ventanillas de control escolar. Ahí se encuentra ese equipo y de ahí sale prácticamente toda la comunicación hacia todos los demás edificios. Y de esa manera podemos observar que ese cuarto que está ahí es considerado como el... También apreciaron en cada uno de los edificios de la ESIME Zacatenco. Es algo similar en los edificios de Esiquie y de las demás escuelas como ESIA, ESFEN, ESID, UPITA y etcétera, ¿no? Entonces van a observar a la mitad de cada piso, de cada edificio, van a ver unos pequeños cuartitos que están dentro de algunos salones. En esos salones, obviamente, el espacio que hay dentro del salón se reduce porque dentro de esos salones, que están justamente a la mitad de cada piso de cada edificio, se encuentra un pequeño cuartito donde se encuentran los switches que distribuyen el servicio de red a todos los salones de todos los pisos de toda la escuela, de todos los edificios de toda la escuela. Esos son los cuartos secundarios de telecomunicaciones, es decir, estos son los IDF. Por lo tanto, todos estos equipos, todos los cuartos principales y los cuartos secundarios de telecomunicaciones en la CIME Zacatenco están comunicados específicamente por medio de fibra óptica, es decir, sale una fibra óptica que va del edificio número 1 al edificio número 2, del edificio número 1 al edificio 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al edificio Z y del 1 hacia laboratorios pesados que se encuentra junto o paralelos a lo que es la avenida Instituto Politécnico Nacional. También de ahí, del edificio número 1, sale una fibra óptica que va hacia Esiquie, otra hacia ESFEM, otra hacia UPITA, otra hacia actividades deportivas, donde se encuentra la alberca y el gimnasio, otra hacia el CELEX, otra hacia el planetario, otra hacia el CGFI, etcétera, etcétera. De ese edificio, del edificio número 1, sale prácticamente toda la comunicación de Internet del campus Zacatenco y a través de la fibra óptica que corre a través del pasillo principal, que corre desde lo que es el Queso hasta Avenida Miguel Bernat, de ahí da vuelta sobre la avenida local, da vuelta donde está el CAE juntito a ESIA, da vuelta hacia el poniente y llega directamente hacia las instalaciones del edificio inteligente debajo de la tierra y después ahí el edificio inteligente distribuye todo nuestro tráfico a través de servicios de un proveedor de servicio de Internet. Ahorita tenemos el servicio de Internet con Telmex, pero previamente lo teníamos con Axtel, antes de Axtel lo teníamos con Vestel y constantemente se están cambiando los proveedores de servicios de Internet. Bien, entonces, el modelo OSI, así como el modelo de TCP/IP, como les mencionaba, ustedes lo vieron el semestre pasado, y se dieron cuenta en este caso que el modelo de TCP/IP fue el que se tomó en cuenta para poder diseñar el modelo OSI. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, analizaron cada una de las vertientes que este modelo conlleva y se dieron cuenta específicamente que la capa de acceso a Internet lo van a encontrar en algunos libros como la capa de acceso a red. Pero ya sea la capa de acceso a red o la capa de acceso a Internet, es exactamente lo mismo. Bien, entonces se dieron cuenta que la capa de acceso a Internet generaba dos capas. La capa de enlace de datos, y también, en este caso, la capa física. Ahora, también se dieron cuenta que la capa de Internet daba origen a lo que era la capa de red. La capa de Internet con respecto al modelo de TCP/IP y la capa de red con respecto al modelo OSI. Bien, ahora, la capa de transporte quedaba prácticamente intacta y tanto en el modelo OSI como en el modelo de TCP/IP se llamaba tal cual, transporte. Y por último, también en este caso se dieron cuenta que la capa de la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Es decir, el modelo de TCP/IP solamente constaba específicamente de cuatro capas nada más, que en este caso eran la capa de acceso a Internet,
o capa de acceso a red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. En el caso del modelo OSI, está constituido por 7 capas, en este caso la capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Según dicen los libros, que se aplicó el lema de lo que mencionó alguna vez Napoleón Bonaparte, de divide y vencerás. Entonces, la capa de acceso a Internet se dividió en 2 capas, capa física y capa de enlace de datos. Y la capa de aplicación se dividió en la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión. Pero lo más importante que podemos ver aquí en los modelos es que si ustedes observan, tanto la capa de transporte como la capa de red quedaron intactas. Es decir, ¿qué me da a entender todo esto? Que la capa de transporte y la capa de internet con respecto al modelo TCP/IP comparado contra el modelo OSI, la capa de transporte y la capa de red, son capas que no les importa lo que haya en la parte superior, es decir, todos los protocolos de la capa de sesión, de la capa de presentación y de la capa de aplicación con respecto al modelo OSI o de la capa de aplicación con respecto al del modelo TCP/IP van a poder interactuar con los protocolos de la capa de transporte. ¿Quiénes son esos protocolos? En específico, TCP y UDP. Estos 2 protocolos son enteramente importantes debido a que forman parte de la espina dorsal o de la columna de lo que son estos modelos de comunicación. Ahora bien, también estos 2 modelos a través de la capa de internet o la capa de red, con respecto a los modelos de TCP/IP y modelos y respectivamente, no les importa lo que se encuentre debajo, es decir, las capas inferiores van a ser prácticamente transparentes a la capa de red o a la capa de internet, y cualquier protocolo o cualquier tecnología que esté basada en la capa de enlace de datos o en la capa física van a poder interactuar con los protocolos de la capa de red o la capa de internet. Específicamente el protocolo IP, ya sea IP versión 4 o IP versión 6. Existieron algunos protocolos, como por ejemplo los protocolos IPX, por ejemplo, también el protocolo Banyan Vines. Si lo escucharon por ahí, el protocolo Banyan Vines de la empresa Hewlett Packard. También el protocolo SPX, por ejemplo. También el protocolo Apple Talk, por ejemplo. Estos protocolos son protocolos que se les conoce como protocolos enrutados. Es decir, estos protocolos no son protocolos de enrutamiento. Todos estos protocolos son protocolos enrutados. ¿Sale, vale? Bien. Compañero Bolaños Gaitán Uriel, Oscar Uriel, ya que tienes asistencia, por favor, explícanos qué es un protocolo enrutado. Escuchamos. Un protocolo enrutado. Un protocolo enrutado. Es uno que va asignándole ¿cómo podría decirse? Una entrada y una salida. No tanto. Pero ¿No? por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. ¿Qué más nos puedes decir? Una entrada, una salida. Y que enrutado. Ese que es una entrada, una salida. También es podría ser que son aquellos que los ocupamos para transferencia de datos bueno, que los colocamos en los switches Bueno, para colocarse sí, un router. sí, de hecho, por ejemplo, cualquier dispositivo de red, lo vamos a conocer, cualquier dispositivo que se pueda conectar en red, lo vamos a conocer como host, ¿no? Host. ¿Qué es un host? Es un dispositivo que se le puede asignar un número. ¿Y quién es ese número? Así lo vamos a conocer. Es un dispositivo, un host es un dispositivo al cual se le puede asignar un número. Se le puede asignar un número. ¿Quién es ese número? En este caso, la dirección IP. ¿Sí?
Entonces, todos los dispositivos van a ser identificados por un número, y ese número es la dirección IP. Ahora, pero existen protocolos enrutados. También existen protocolos de ruteo y también existen protocolos enrutables. Ahora, compañero Gres Becerril Raúl Brandon. Gres Becerril Raúl Brandon. ¿Qué es un protocolo de ruteo? Raúl Brandon. Es un protocolo de ruteo. Brandon, ¿andas por ahí? Sí, perdón, profe. Perfecto. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué es un protocolo de ruteo, Raúl Brandon? ¿Qué es un protocolo de ruteo? ¿Qué es un protocolo de ruteo? Continuamos mientras piensa su compañero. Hernández Ortiz Eduardo. Mientras tanto, nada más permítanme tantito, Raúl Brandon. Sí. Hernández Ortiz Eduardo. Mientras su compañero Raúl Brandon nos piensa la respuesta, compañero Hernández Ortiz Eduardo, ¿qué es un protocolo enrutable? Bien, continuamos contigo, Raúl Brandon, mientras su compañero Eduardo piensa. Entonces, continuamos contigo, Raúl Brandon. ¿Qué es un protocolo de ruteo? Bueno, a lo que yo recuerdo y a lo que usted acaba de decir, profe, pues el protocolo de ruteo es el encargado de que cada paquete de información llegue a su destino correcto. Y pues es a partir de los routers precisamente, y también es el que selecciona pues la ruta más rápida para que llegue a su destino correcto. No, porque en este caso, perdón la interrupción, porque tú lo estás confundiendo con un protocolo, lo estás confundiendo con protocolos de enrutamiento. No, lo que nosotros queremos en este caso es que tú nos expliques esencialmente lo que es un protocolo de ruteo. Que es un protocolo de ruteo, que no es lo mismo de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento no generan las rutas entre los diferentes dispositivos. Su función es otra. Entonces, ¿qué es un protocolo de ruteo, Raúl Brandon? Pues es lo que yo recuerdo, profe, que es como dirigir la información que se transmite a través de la red de origen hasta su destino, eligiendo pues el camino más, pues el mejor camino para él. Ok, ahora continuamos. Hernández Ortiz Eduardo. Eduardo, ¿qué es un protocolo enrutable? Bueno, a lo que... ¿Perdón? Sí, que es un protocolo enrutable. Bueno, lo que más o menos me acuerdo es, son los que son capaces de como asignar un número a la red, ¿no? O a un equipo. Es correcto. ¿Y cuál es ese número? Pues la IP, ¿no? Exacto. Gracias, Eduardo. Entonces, como dijo su compañero Eduardo, en este caso, los protocolos enrutados, los protocolos de ruteo y los protocolos enrutables son exactamente lo mismo. Es decir, estos tres son lo mismo. Son diferentes acepciones, pero son exactamente lo mismo. Es lo mismo un protocolo enrutado, de ruteo o enrutable. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es un protocolo enrutado, de ruteo o enrutable? Bueno, es aquel, vamos a ponerlo así, es aquel que conduce la información del usuario. Es aquel que conduce la información del usuario. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Nosotros somos los usuarios, compañeros? Es pregunta. ¿Nosotros somos los usuarios? ¿Nosotros somos los usuarios? La respuesta es no. ¿Quiénes son los usuarios? Las computadoras, como dijeron sus compañeros, las computadoras, los routers, los switches, por ejemplo, los teléfonos celulares,
etcétera, ¿no? Ellos son los usuarios. Nosotros, dentro del esquema de comunicación, somos los usuarios finales. Y como en este caso, los protocolos enrutados de ruteo o ruteables o enrutables son aquellos que conducen la información del usuario. ¿Cuál es la información más importante del usuario? Como dijo su compañero Eduardo, la información más importante del usuario es su dirección origen y su dirección destino. Caso particular, en este caso, ¿cuál es el protocolo enrutado más importante de todos? ¿Cuál es ese protocolo, compañeros? Les pregunta, ¿cuál es el protocolo enrutado de ruteo o ruteable más importante hoy en día? ¿Cuál es el más importante de todos? Exacto, el protocolo IP, ¿no? El protocolo IP. Entonces, si nosotros consultamos el RFC 791, vemos que en el cuarto y quinto campos podemos encontrar esencialmente lo que es el campo dirección origen y el campo dirección destino. Por lo tanto, si analizamos ese RFC, podemos ver esencialmente que estos dos campos, el campo dirección origen y dirección destino, son los que en realidad nosotros debemos de considerar de la mayor relevancia dentro de la estructura de la trama del protocolo. Entonces, ustedes pueden consultar, ya habíamos comentado esa parte, pueden consultar la siguiente página. Esta página ustedes la van a encontrar en internet, de tal suerte que aquí pueden descargar solamente algunos de los protocolos traducidos del inglés al español. Entonces, esta página que ustedes ven aquí en sus pantallas, un paréntesis aquí, si se acaba el tiempo, ingresamos al mismo link, por favor. Bien, continuamos. Entonces, esta página, ustedes ya la habían consultado, se les había comentado en clases anteriores, es www.rfc-es.org. Es esta página, ¿no? www.rfc-es.org. Esta sería la página que están viendo ahorita en sus pantallas. Bien, entonces, si damos clic en el RFC o en el vínculo RFC 0791, vamos a poder apreciar la trama del protocolo. Se le va aquí la figurita que ven en sus pantallas en unos instantes, nos indica este protocolo y su funcionamiento como tal. Observen bien esta figura, la figura número 2. Esta figura nos indica específicamente que este protocolo está basado en la capa de aplicación, en un módulo que se le conoce como módulo de Internet, en una interfaz de red de área local IRL número 1 y una red local número 1, ¿no? Y después la información viaja al módulo IRL1 y al módulo de Internet, del IRL2 a la red local número 2, después al IRL2 y el módulo de Internet y a la capa de aplicación. Ahora, ¿por qué toqué este punto? Porque si ustedes observan, aquí estamos viendo específicamente lo que es el modelo de TCP/IP. Como se encuentra conformado por 4 capas, estamos viendo el modelo de TCP/IP del host destino. Y acá a la izquierda podemos ver, lo voy a encerrar en color azul, podemos ver esencialmente el modelo de TCP/IP, TCP/IP, del host origen, Y lo que voy a poner en color, verdecito, todo esto que se encuentra aquí es lo que nosotros conocemos como proceso de enrutamiento. Tengan en cuenta que los routers son dispositivos de red cuya función específica es encontrar, como dijeron sus compañeros, la mejor ruta, pero utilizando un protocolo de enrutamiento, no un protocolo enrutado.
Estos dispositivos, los routers, se encuentran catalogados como dispositivos que basan su funcionamiento en la capa de red o la capa de Internet específicamente. Por lo tanto, los routers están especificados en base a su funcionamiento en la capa 3 del modelo SIP. Por eso ustedes ven aquí solamente 3 capas, ¿no? Por eso ven la capa de módulo de Internet, la interfaz de red de área local número 1 y también la interfaz de red local número 1. Aquí tenemos el router origen y aquí tenemos el router destino. Así se interpreta esta imagen de este RFC. Pero lo más importante es lo siguiente. Si seguimos desplazando la imagen del documento hacia la parte inferior, podemos llegar a la página número 11 y aquí podemos ver la trama del protocolo IP versión 4. Bien, entonces, en este caso vemos el cuarto renglón y el quinto renglón, ¿no? Entonces, en el cuarto renglón podemos apreciar lo que es, en este caso, la dirección origen. Y en el quinto renglón podemos apreciar la dirección destino. Dirección origen y dirección destino. ¿Cuál es la información más importante que conduce el protocolo enrutado? La dirección origen y la dirección destino. Supongamos que ustedes conocen a alguna persona, familiar, amigo, compañero, y ustedes le quieren enviar una carta a través del servicio postal tradicional. Entonces, pasan a una papelería, si es que no tienen hojas, pasan a una papelería, compran una hoja de papel de cualquier tipo, rayada, cuadriculada, blanca, de reuso, lo que ustedes quieran, pero una hoja donde ustedes pueden escribir mensajes. Bien, o palabras. Por lo tanto, después compran un sobre. Entonces, después de que compran una hoja de papel y un sobre, van a su casa, toman la hoja de papel, agarran una pluma o un lápiz, empiezan a escribir dentro de la hoja de papel. Una vez que terminen el mensaje en la carta, doblan la hoja de papel, abren el sobre, colocan la hoja de papel dentro del sobre, cierran el sobre y van a la oficina postal más cercana de su casa, y la oficina postal más cercana les da unos timbres, colocan los timbres dentro de el sobre, y en la parte frontal ustedes colocan la dirección del destinatario, es decir, en pocas palabras, en el sobre ustedes están colocando la dirección origen. ¿Están de acuerdo? Es decir, que cuando nosotros utilizamos un sobre para poder llevar información a través de una carta tradicional, cuando colocamos la dirección del destinatario, estamos utilizando la dirección destino. Y en la parte posterior, ustedes colocan la dirección del remitente, es decir, quién envió la carta, es decir, la dirección origen. Si nosotros no tenemos dirección origen o dirección destino, entonces una carta posiblemente no puede llegar. Entonces, ya que colocan en el sobre tanto la dirección del destinatario como la dirección del remitente, entonces colocan la carta en el buzón y la oficina postal se encarga de llevar la carta lo más cercana a la dirección de la casa del destinatario o la residencia del destinatario. Entonces, una vez que llega lo más cercano o la oficina postal más cercana al destinatario, el cartero toma el sobre que contiene la carta y en base a la dirección destino, toma la carta, la pone en su valija y se va en su bicicleta, en su moto, en su auto, en camión o caminando hacia la dirección del destinatario. Pero supongamos que durante el transcurso o el trayecto del viaje del cartero que lleva su valija, que contiene no solamente esta carta, sino contiene varias cartas, supongamos que al cartero lo atropellan, es medio chupes el cartero y lo atropellan, ¡pum! ¿La carta va a llegar, compañeros? Pregunta, ¿la carta va a llegar? Tiempo no. Posiblemente no. Posiblemente no. Entonces, eso significa que los protocolos enrutados, no por tener una dirección origen y una dirección destino, significa que la información vaya a llegar. Es decir, los protocolos enrutados conducen la información del usuario. ¿Cuál es la información más importante de los usuarios, de las computadoras, de los routers, de los teléfonos celulares? ¿Cuál es su información más importante? Su dirección lógica origen y su dirección lógica destino. Pero todos los protocolos enrutados de ruteo o ruteables
son protocolos que no están orientados a la conexión. Eso significa que no son confiables. Son protocolos que se les conoce como protocolos del máximo esfuerzo. Ellos hacen su máximo esfuerzo para poder enviar la información, pero eso no significa que la información, por el simple hecho de que tengan una dirección origen, una dirección destino, la información va a llegar. No. Todos los protocolos como IP, IPX, AppleTalk, SPX, NPX, IP versión 6, lo único que nos proporcionan son dirección origen y dirección destino, pero no son protocolos confiables, no son protocolos que estén orientados a la conexión. Eso significa que todos los protocolos enrutados que vamos a ver, todos sin excepción, son protocolos del máximo esfuerzo. Y por lo tanto, no significa que la información vaya a llegar desde el origen hasta el destino por el simple hecho de tener una dirección lógica o una dirección en específico para poder generar una carta y enviarla a su destinatario. Al final de este documento, ustedes pueden observar, ya sea en sus computadoras, o en sus teléfonos celulares, o en sus tablets, o en el equipo que estén utilizando, hasta el final van a ver unas notas. Este documento, este RFC 791, tiene diferentes páginas, una serie de páginas. Observen dentro de del documento, no van a poder alcanzar a ver imágenes, monitos, figuritas, diagramas, etcétera. Solamente letras y números. Letras y números. Y hasta el final van a alcanzar a apreciar, en este caso, unas notas muy importantes. Entonces, aquí están las notas, ¿no? Entonces, aquí está el glosario. Ahorita que se aparezca en sus pantallas, pueden ver el glosario. Después del glosario, vienen unas notas súper importantes. Entonces, estas notas, por ejemplo, que son las referencias, estas referencias son documentos que se utilizan para poder generar la información del funcionamiento de un RFC normal, o un RFC tradicional, ¿no? Entonces, vean la referencia número 1. Entonces, la referencia número 1, si ustedes consultan este documento que se llama The Catenet Model for Internet Working, este libro, este documento, fue diseñado por Vinton Cerf. Entonces, Vinton Cerf o Cerf Vinton, su nombre completo es Vinton Cerf, fue en conjunto con Robert Kahn, los creadores del modelo OSI y prácticamente de todos los protocolos que hoy en día conocemos. También ustedes conocen a Bol-Beranek y Newman. Estos dos cuates son los creadores del lenguaje de programación C++. Entonces, aquí vienen unas notas que ustedes necesitan estudiar para comprender el RFC 791. Es decir, que para poder entender el RFC 791, tienen que leer el RFC 792. También tendrían que leer el RFC 795 y el 790. Por lo tanto, para poder entender un RFC como este, que es el RFC 791, vamos a regresar el documento al inicio. Este RFC, el 791, para poder entenderlo, tendríamos que leer el 792, el 793, el 795, el 796 y el 790. Entonces, compañero Bolaños Gaitán, bien, por favor, para la siguiente sesión, te pedimos que nos expongas el protocolo IP versión 4. ¿Sale, vale? ¿Protocolo Entonces, IP versión 4? Exactamente. Entonces, Sí, este protocolo lo pueden ver en sus pantallas. Es el RFC 791. Según esto y según los horarios, tenemos clase para la siguiente sesión, ¿no? Es decir, nosotros tenemos clase, según esto, varios días. Y podemos, en este caso, pedir este protocolo que ustedes vieron el semestre pasado dentro de la distribución de materias y dentro de la distribución de los temas que analizaron. Este protocolo, es decir, el RFC 791, ¿no? Eso significa que queremos que nos exponga su compañero lo siguiente. Bien, entonces, él ya sabe cómo. Él estuvo con nosotros el semestre pasado. Entonces, queremos que nos expongas, en este caso, compañero Oscar Uriel, lo que es el campo de versión.
el campo longitud del encabezado IHL, el campo tipo de servicio, el campo longitud total, el campo de identificación, banderas, el campo de posición, tiempo de vida, campo de protocolo, suma de control de cabecera, dirección origen, dirección destino, campo de opciones y campo de relleno. Campo de opciones y campo de relleno. Por lo tanto, en este caso, todos los campos que acabamos de marcar en este punto son campos que podemos nosotros analizar, que ustedes vieron el semestre pasado. Vamos a hacer un repaso de lo que ustedes vieron con respecto a este protocolo. Entonces necesitamos analizarlo para poder entender lo que vamos a hacer dentro de las prácticas que ustedes van a desarrollar con los routers, los equipos, ya sea en forma presencial o en forma a distancia. Entonces tendríamos clase para el próximo miércoles, ¿no? De 8:30 a 10. Entonces el tiempo es más que suficiente. Entonces prácticamente son 6-7 días. Entonces puedes analizar el protocolo y de esta manera, compañero Oscar Uriel, explicarnos cómo funciona el protocolo como tal, es decir, cada uno de los campos que vemos de la trama, ¿no? ¿Qué es el campo de versión? Porque está conformado por 4 bits. ¿Qué es el campo IHL? El acrónimo significa Internet Header Line, también es de 4 bits. El campo tipo de servicio de 8 bits, longitud total 16 bits, identificación 16 bits, banderas 3 bits, posición 13 bits, tiempo de vida 8 bits, campo de protocolo 8 bits, suma de control de cabecera 16 bits, dirección origen 32 bits, dirección destino 32 bits, campo de opciones, en este caso el campo de opciones es variable, y el campo de relleno. Queremos saber cómo se rellena la trama del protocolo, ya sea complemento a 1 o complemento a 2, y eso qué implica, ¿no? Entonces, para el próximo miércoles, ¿estás de acuerdo, Oscar Vida? Sí, maestro. Claro. Perfecto. IP versión 4. Ya te lo apunté, ya tienes en este caso asignado el protocolo IP versión 4, sería para el miércoles, y el miércoles estaríamos específicamente a 16 de febrero. Entonces, 16 de febrero. Bien, ya está apuntado. Listo. ¿Alguna duda, compañero Oscar Uriel, que tengas que decirnos para con respecto a lo que vas a hacer? No, maestro, ahorita no. Perfecto. Bien, entonces continuamos. En base a esto, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Vimos o vieron con respecto al funcionamiento de ambos modelos que existen dos formas de comunicación, una forma física y una forma lógica. Para el caso de estos dos modelos, por ejemplo, la información fluye físicamente de las capas superiores a las capas inferiores en el host origen, pero en el host destino la información fluye de las capas inferiores a las capas superiores, pasando a través de un medio. Y ese medio, vieron el semestre pasado, puede ser, como habíamos mencionado, fibra óptica, cable de cobre, cable coaxial o inclusive el aire, ¿no? Entonces, la información sale de la última capa y después ingresa a la capa primera del host origen con respecto al host destino. Bien, eso significa, en esencia, vamos a poner una línea de color amarillo que nos indique, en este caso, algo muy particular. Vamos a poner esta línea justamente aquí, entre la capa de acceso a Internet y la capa de Internet, y en la capa de enlace de datos y la capa de red. ¿Qué me da a entender todo esto? Bueno, que la capa de acceso a Internet está implementada tanto en software como en hardware. Entonces, la capa de acceso de Internet y la capa de enlace de datos y la capa física están implementadas tanto en software como en hardware. Bien, pero las capas superiores, Internet, transporte, aplicación, con respecto a TCP/IP, y si lo vemos con respecto a OSI, red, transporte, sesión, presentación, aplicación, solamente están implementadas específicamente las capas superiores en software, solamente en software. Por ejemplo,
Si ustedes estuvieran trabajando en el edificio número Z, en el edificio Z, en el laboratorio de electromagnetismo, y estuvieran trabajando en internet, vía internet, en red, entonces, si esa computadora que ustedes estuvieran utilizando en el laboratorio de electromagnetismo, se la llevaran a trabajar al edificio 5, primera pregunta, ¿la dirección MAC de esa computadora cambia por el simple hecho de transportarla de un lugar a otro, compañeros? ¿Sí o no? No, la dirección MAC es permanente. Perfecto. Sí, yo digo que Pero, exacto, pero ¿podría cambiar la dirección IP? sí, por supuesto. Exacto. ¿Por qué? Porque la dirección IP está implementada ¿en qué? En software. Mientras que la dirección MAC está implementada ¿en qué? En hardware, ¿no? Entonces, es obvio en este caso que los protocolos de las capas inferiores son específicamente con respecto al modelo de TCP/IP la capa de acceso a Internet. Y con respecto al modelo OSI, las capas inferiores serían la capa de enlace de datos y la capa física. Las capas superiores serían aplicación, transporte e Internet con respecto a TCP/IP, o las capas de aplicación, presentación, sesión, transporte y red con respecto al modelo OSI. Entonces, todas las capas superiores y las capas inferiores tienen una característica fundamental. Se pueden comunicar de forma lógica a través de lo que ustedes vieron el semestre pasado, que es el PDU, es decir, la unidad de datos de protocolo de cada capa. La capa de acceso a Internet se comunica con la capa física. La capa de acceso a Internet se comunica con la capa de enlace de datos. La capa de Internet con la capa de red. La de transporte con la de transporte. La de aplicación con la de sesión. La de aplicación con la de presentación. Y la de aplicación con la de aplicación. Y para poder lograr este objetivo, podemos utilizar en este caso lo que se conoce como unidad de datos de protocolo de cada capa. Para la capa número 1, vieron el semestre pasado que son los bits, ¿vale? Es decir, toda la información que proviene de las capas superiores llega a la capa de acceso a Internet o la capa física y se traduce en grupos de unos y ceros y se transmiten a través del medio. Por eso el PDU de la capa física son los bits. También, toda la información que proviene de las capas superiores llega a la capa de acceso a Internet o a la capa de enlace de datos y se organiza en pequeños grupos de unos y ceros denominados tramas. Por eso el PDU de la capa de enlace de datos es la trama o las tramas. También, cuando la información llega a la capa de Internet o a la capa de red, ambas capas le asignan lo que se conoce como un encabezado. Y ese encabezado está constituido por la dirección origen y la dirección destino a través del proceso de encapsulamiento. Por eso la información en la capa de Internet y la capa de red se le conoce como paquetes. Toda la información proveniente de las capas superiores llega a la capa de transporte y en base a la unidad máxima de transferencia de información, es decir, el MTU, se segmenta la información de tal suerte que esta capa es la encargada de generar lo que nosotros conocemos como circuitos virtuales permanentes y circuitos virtuales conmutados. Esta capa, la capa de transporte, intenta brindar un servicio que aísle a los protocolos de las capas inferiores con respecto al transporte de datos de los protocolos de las capas superiores. Por lo tanto, el PDU de esta capa son los segmentos o fragmentos, como ustedes lo quieren mencionar. La capa de sesión establece la señalización y la sincronía, por eso en este caso el PDU de esta capa son los datos. La capa de presentación, en este caso, encripta, codifica y si es necesario comprime la información proveniente de las capas superiores o de las capas inferiores. Por eso en este caso el PDU de esta capa son los datos. Y la capa de aplicación intenta brindar un servicio de comunicaciones a las aplicaciones del usuario. Por lo tanto, el PDU de esta capa son los datos, bits, tramas, paquetes, segmentos, datos. Y estas son las unidades de transferencia de información que utilizan todas las capas y todos los dispositivos para poderse comunicarse de forma lógica. Es decir, entre el dispositivo origen y el dispositivo destino hay dos formas de comunicarse, de forma física, de forma lógica. Si es de forma física, en el host origen la información proviene de las capas superiores a las capas inferiores y en el host destino de las capas inferiores a las capas superiores. Y de forma lógica, a través de la comunicación capa por capa, utilizando la unidad de datos de protocolo de cada capa.
bits, tramas, paquetes, segmentos, datos. Pero en realidad, si nosotros observamos bien el modelo, toda la información se transmite a través de paquetes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el paquete de la capa física? Los bits. ¿Cuál es el paquete de la capa de enlace de datos? Las tramas. ¿Cuál es el paquete de la capa de red? Aunque sea redundante, el paquete de la capa de red son los paquetes. ¿Cuál es el paquete de la capa 4? Transporte, segmentos. El paquete de la capa 5, datos. El paquete de la capa 6, datos. El paquete de la capa 7, datos. Es decir, todo en este mundo son paquetes, son pequeños fragmentos de información que necesitamos enviar debido a que la cantidad de datos que podemos enviar en un enlace físico es tal que tendemos a saturar los enlaces. Por lo tanto, a través de la aplicación del criterio de Nyquist, así como el teorema de Shannon, nosotros podemos discernir a través de esos dos métodos o de esos dos modelos o esos dos esquemas, el criterio de Nyquist y el teorema de Shannon, que nosotros no podemos meter un melón en el orificio del tamaño de un pepino. Eso significa que para poder introducir un melón en un edificio tan pequeñito, tenemos que cortar el melón en pequeños pedacitos y después esos pedacitos irlos introduciendo uno por uno. A eso se le llama proceso de segmentación o fragmentación. ¿Cuál es el protocolo que se encarga de la fragmentación? Compañeros, es pregunta. ¿Cuál es el protocolo que se encarga de la segmentación? ¿Cuál es el protocolo que se encarga de la segmentación? ¿Cuál es El de ese transporte, protocolo? ¿no? Como lo estamos viendo ahí en la imagen. ¿Y cuál es ese protocolo? ¿Cuál es ese protocolo? Si ustedes lo ven en la parte superior, lo vamos a marcar, es el protocolo IP, TCP, perdón. El acrónimo significa Transport Control Protocol y está definido por el RFC 793. El RFC 793. ¿Sale, vale? 793. Bien. Al azar, por favor. Quijada Reséndiz Jesús Alonso. Quijada Reséndiz Jesús Alonso. ¿Sí tiene asistencia? Perfecto. Compañero Jesús Alonso, te toca, por favor, la exposición del protocolo TCP. Este protocolo está definido por el RFC 793. Entonces, de esta manera, podemos ver en esencia que el RFC del protocolo IP es el 791. Después, el RFC del protocolo TCP es el RFC 793. ¿Sale, vale? Y a este le corresponde a su compañero, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que no quede ningún error. Entonces sería, en este caso, Quijada Reséndiz Jesús Alonso. Vamos a ponerlo aquí. Le corresponde a su compañero Quijada Reséndiz. Sí, profesor. Quijada Reséndiz, gracias. Quijada Reséndiz Jesús Alonso. Jesús Alonso. Bien. El 791 le correspondía a tu compañero Bolaños Gaitán Óscar Uriel. Bolaños Gaitán Óscar Uriel. Óscar Uriel. Perfecto. Ahora, compañero Quijada Reséndiz Jesús, por favor, Jesús Alonso, dime un número del 1 al 30, el que tú quieras. No sé, el 16. 16, perfecto. Pacheco Galván Saúl. Pacheco Galván Saúl. Sí. Bien. Te corresponde, por favor, el RFC. Te corresponde el RFC 792 ICMP. Es decir, este protocolo, si ustedes observan, están en serie, el 791 IP, 792 es ICMP. Entonces, le corresponde a su compañero Pacheco Galván Saúl. Sí, profesor. Galván Saúl, por favor. Entonces, con esto vamos a empezar inmediatamente. Entonces, sería la diferencia de una semana. Entonces, la primera semana, la próxima semana, rápidamente
empezaremos con su compañero Óscar Uriel, después iniciaremos con su compañero Jesús Alonso, y después su compañero Saúl. Es decir, el primer miércoles sería para Óscar Uriel, el segundo miércoles, pues una semana después, sería Jesús Alonso, y la siguiente semana sería Saúl Pacheco, ¿no? ¿Sale? Vamos de semana en semana. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Lo que ustedes van a hacer va a ser lo siguiente. Van a hacer una presentación en PowerPoint, en Flash, en Dreamweaver, lo que ustedes quieran. Y en la exposición, por favor, vamos a ponerlo en letras mayúsculas. No utilizar texto. No utilizar texto. O lo menos posible, ¿no? No utilizar texto. ¿Por qué no utilizar texto? Bueno, porque lo que nosotros queremos es que ustedes nos den su opinión con respecto al uso y el funcionamiento de estos protocolos. Entonces, no utilizar texto. ¿Qué es lo que pueden utilizar? Pueden utilizar imágenes, figuras, diagramas, tablas, cuadros sinópticos, por ejemplo, también pueden utilizar, por ejemplo, mapas mentales, etcétera, ¿no? Pueden utilizar cualquier elemento de apoyo de tecnología de información para poder explicarnos cómo funciona el protocolo. Lo más importante que queremos que ustedes nos expliquen, especialmente, es la trama del protocolo. Esta es la parte fundamental. La trama del protocolo. Entonces, si analizamos estos RFCs, por ejemplo, y podemos observar la página que les había comentado, entonces aquí vienen esos RFCs. Son tan importantes estos RFCs que vienen inclusive numerados. Miren, aquí está el 791, lo alcanzan a observar en sus pantallas, el 791, el 792 y el 793. 791, el protocolo IP. 792, ICMP. 793, TCP. Es decir, el 791 habla sobre el protocolo de Internet, el 792 habla sobre el Internet Control Message Protocol, el protocolo posiblemente más importante del mundo en el ámbito de los mensajes. Queremos ver lo que es tiempo de espera excedido, tiempo de espera agotado, destino de red inalcanzable, petición de eco, respuesta de eco, etcétera, etcétera. En el caso de TCP, el protocolo, el acrónimo significa Transport Control Protocol. Queremos ver también su trama, pero también, en este caso, compañero Jesús Alonso, de este protocolo TCP, queremos ver lo que es la ventana deslizante. La ventana deslizante. Entonces, si ustedes observan en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 de correo, ahí viene este tema, el tema de ventana deslizante. Queremos saber qué es la ventana deslizante porque ustedes la van a configurar en los equipos. Entonces, su compañero Jesús Alonso nos va a indicar qué es la ventana deslizante. Pero también, Jesús Alonso, queremos que nos indiques qué es el saludo de 3 vías. El saludo de 3 vías. Los gringos lo conocen como Three Ways Path, el saludo de 3 vías. Three Ways Path. En algunos libros lo vas a encontrar como Three Ways Handshake. Three Ways Handshake. Entonces, el saludo de 3 vías o Three Ways Path o Three Ways Handshake es exactamente lo mismo, ¿no? Queremos que nos expliques la trama, lo que es el concepto de ventanas deslizante y lo que es el saludo de 3 vías. En el caso de su compañero Saúl, queremos que nos explique la trama del protocolo, queremos que nos expliquen los mensajes de ICMP, tiempo de espera excedido, tiempo de espera agotado. Por ejemplo, miren, si yo les comparto la ventana del símbolo de sistema de mi computadora, la van a alcanzar a ver en unos segundos. Ahí está. Entonces, una vez que ustedes vean la ventana, ahí está, ya la alcanzan a observar. ¿Qué les parece si yo hago esto? Entonces, voy a enviar, por ejemplo, en este caso, un ping a esta dirección. Ping espacio 127.0.0.0, enter. Y vean que aquí el mensaje que nos aparece es un mensaje que dice error general.
¿Qué significa eso? ¿Cuál es el código de este mensaje? El código de ICMP. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? Entonces voy a enviar un ping, voy a hacer un ping directamente a la dirección 127.255.255.255, enter. Una vez que hago un ping a esa dirección, después de unos segundos, vean qué mensaje me aparece. En lugar de aparecer un error general, viene este mensajito que se llama tiempo de espera agotado. Queremos saber, en este caso, Saúl, ¿cuál es el código de este mensaje y qué es lo que nos está tratando de decir esto? Se envían 4 paquetes, 0 paquetes fueron recibidos, 4 paquetes perdidos, ¿no? ¿Qué protocolo estamos utilizando para poder enviar un ping? Estamos enviándolo a través del protocolo ICMP. El acrónimo significa Internet Control Message Protocol y está definido por el RFC 792. ¿Estás de acuerdo, Saúl? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, queremos conocer la trama de cada protocolo rápidamente. Si vamos a la página de los RFC, en este caso el RFC 791, damos clic en el vínculo y en la página número 11 podemos ver en este caso la trama del protocolo. Aquí la pueden alcanzar a apreciar en unos instantes. En este momento, ahí está, ya la alcanzan a ver en sus pantallas. Esta es la trama del protocolo. Y aquí abajito, inmediatamente viene la explicación de cada campo. Campo de versión, 4 bits. Dice aquí escuetamente, el campo de versión describe el formato de la cabecera de Internet. Ese documento describe la versión 4. ¿Eso qué me da a entender? Bueno, que si esta trama describe la versión 4, eso nos lleva a pensar que justamente en el campo de versión, aquí vamos a tener específicamente un 0. Aquí tendríamos un 1, aquí un 0 y aquí un 0, ¿no? Ese es el número 4 expresado en código binario. Por lo tanto, la versión nos indica la versión del sistema operativo del protocolo. Entonces, 0100 es la versión 4. Pero también queremos saber, en este caso, qué más nos indica el campo de versión y los demás campos, ¿no? Campo tipo de servicio, longitud del encabezado, etcétera, etcétera. En el caso de, por ejemplo, la trama del protocolo TCP, también viene justamente aquí. Damos clic solamente en el vínculo, por ejemplo, en el caso de TCP, 793, y podemos desplazar el documento hacia la parte inferior y también podemos ver, en este caso, la trama de este protocolo. Entonces, la trama es muy parecida a la trama del protocolo IP, y por lo tanto necesitamos, en este caso, que su compañero Jesús Alonso nos explique la trama del protocolo. Aquí le alcanzan a ver en sus pantallas lo que es el puerto origen, el puerto destino, el número de secuencia, el número de acuse de recibo, posición de los datos. Este campo está reservado y actualmente ya se utilizan algunos bits de este campo. El puntero de urgente, acuse de recibo, y fin. Son banderas. El campo de ventana, la suma de control de cabecera, puntero de urgente, opciones, relleno y datos, ¿no? Datos. Esta es la trama del protocolo TCP. Si vemos ahora la trama del protocolo ICMP, entonces damos clic en el vínculo y vamos a desplazar la trama del protocolo, perdón, el documento, y vamos a ver la trama del protocolo. Miren, aquí le alcanzan a observar en sus pantallas. Es una trama pequeñita, no representa ningún problema, solamente a diferencia del protocolo IP y TCP, vemos que está conformado por el campo tipo, el campo código, suma de control, este campo que no está siendo utilizado, y la trama de la cabecera de Internet. Entonces, es una trama muy pequeñita, pero más abajito ustedes van a poder ver, en este caso su compañero Raúl va a poder alcanzar a ver algunos de los mensajes y códigos. Aquí están los códigos. Aquí están los códigos de lo que es red inaccesible, host inaccesible, protocolo inaccesible, puerto inaccesible, fallo de ruta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí viene prácticamente toda la información. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, en este caso, los autores de los libros
leen los RFCs y en base a su expertise, lo que hacen realmente es traducir el RFC, dar una explicación y la explicación la colocan dentro de sus libros y los libros nosotros los compramos y de esta manera cuando compramos los libros vemos la opinión de los autores con respecto a la explicación de un protocolo en específico. Pero la información más importante se saca de los RFCs, ¿no? Después vamos a ver de dónde los obtenemos la siguiente clase para que ustedes descarguen todos los RFCs en sus computadoras y los empiecen a trabajar uno por uno. Si no, en este caso, trabajarlos uno por uno, por lo menos vayan extrayendo los nombres de cada RFC, cuáles son los que se encuentran activos, cuáles se encuentran en fase de aprobación, cuáles ya están en desuso, para que ustedes tengan un mayor background con respecto a el esquema de redes. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, buenos días. Buenos días. Yo no tengo una duda, es más de que Ok, se me hizo adelante. tarde porque se me fue el internet y apenas Tiene pude entrar problema. a la clase. No hay problema. ¿Cuál es su nombre? Corona Telles. Corona Telles, Lisbeth Joana. Ah, sí. Te Gracias. corrijo y ya tienes asistencia. No, gracias a ti, Lisbeth Joana. ¿Sale, vale? ¿Alguien más acaba de llegar? ¿Alguien más acaba de ingresar? Bien, entonces continuamos para finalizar. Ahora bien, entonces, como el modelo es el que vamos a tomar en cuenta para poder listo. Bien, entonces, como este modelo es el que vamos a utilizar para poder generar toda la información que vamos a configurar y las topologías que ustedes van a armar, necesitamos repasar por lo menos, en este caso, las siguientes capas. Vamos a repasar un poquito acerca de la capa física, acerca de la capa de enlace de datos y acerca de la capa de red. ¿Por qué las otras capas no? Porque en este caso estamos hablando de la materia de redes de área amplia. Y todo el esquema de red de área amplia, como veremos, se diseña y se especifica solamente a través de estas tres capas. Entonces, la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red. La capa de transporte, sesión, presentación y aplicación son capas que intervienen dentro de la comunicación a nivel de área amplia, pero no son esenciales con respecto a la comunicación entre dos dispositivos que se están comunicando y que pueden estar ubicados en lugares geográficamente diferentes. Entonces, la distancia que puede haber entre los diferentes dispositivos, pues obviamente puede ser pequeña, mediana o grande. Por lo tanto, empecemos. Capa física. Lozano, Trejo, Jorge. Adelante, Jorge, te escuchamos. ¿Cuáles son las funciones de la capa física? Todo lo que recuerdes con respecto a la capa física. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los dispositivos de, cuáles los dispositivos de red que basan su funcionamiento en esta capa? Ok. ¿Cuál es la función de los hubs y los repetidores? A ver, el hub también es un repetidor, nada más que, si mal no recuerdo, el repetidor solamente tiene un puerto de entrada y un puerto de salida, pero el hub
tiene un puerto de entrada y muchos puertos de salida. Por eso se le conoce como repetidor multipuerto. Pero los dos son repetidores. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un hop y un repetidor? ¿Qué más? Es correcto, es correcto. ¿Cuáles son los activos y cuáles son los pasivos? Por ejemplo. Ajá. Exacto. Ajá. Ahora, protocolos de red que basan su funcionamiento en la capa física. Mencióname 10. 10 protocolos de red que basan su funcionamiento en la capa física. Acuérdense, en este caso, como esta capa, la capa física es considerada como una capa inferior, entonces esta capa, la capa física, está implementada tanto en software como en hardware, ¿no? Por lo tanto, mencióname 10 protocolos de red que basen su funcionamiento en la capa física. No, el protocolo IP es un protocolo que basa su funcionamiento en la capa 3. No, es en software. Pero ahora lo que queremos saber es protocolos de red que basan su funcionamiento en la capa física. Como los protocolos de la capa física están implementados tanto en software como en hardware, entonces a estos protocolos también se les llama normas. Es decir, van a encontrar en los libros protocolos de la capa física, el nombre de protocolos, pero también lo van a encontrar como norma. Entonces, ¿por qué? Porque están implementados tanto en software como en hardware. En otros libros van a encontrar los protocolos de la capa física como tecnologías. ¿Por qué? Porque tienen una parte física y tienen una parte lógica. Es decir, una parte de los protocolos de la capa física están implementados en hardware y otra parte están implementadas en software. Entonces, lo que queremos saber en este caso sería, Jorge, que nos menciones 10 protocolos de red que basan su funcionamiento en esta capa. Por ejemplo, podríamos mencionar alguno. Por citar un ejemplo, ustedes conocen RS-232, ¿no? Es una norma, es una tecnología, es un protocolo. También conocen RJ45, ¿no? RJ45. ¿De dónde proviene el RJ, compañeros? ¿De dónde proviene las siglas RJ? ¿Alguien que nos puede explicar? ¿De dónde vienen las siglas RJ? ¿De dónde viene esa norma? ¿Qué significa RJ? Bueno, sería como el diminutivo de registro jack. Okay, más o menos es como o sea, se refiere que es una como clavija registrada, o sea, no es una simple conexión, sino tiene hasta su enchufe registrado, por así decirlo. Es que no sabía cómo explicarlo más. Es correcto. Entonces, en este caso, como dice su compañero, las siglas RJ significa Registered Jack, es decir, es un jack, es un plug, así lo van a encontrar. Si es macho, es plug, y si es hembra, se llama jack. Después vamos a ver cuáles son directamente en el laboratorio, ¿no? Ahorita les voy a mostrar. La siguiente clase vamos a ver algunas imágenes para que ustedes vean lo que es un plug, lo que es un jack. Bien, entonces un jack registrado es un jack normalizado. Es decir, los jacks que se encuentran normalizados específicamente por el Underwriters Laboratories. Es decir, el Underwriters Laboratories es una institución que se encarga de normalizar prácticamente todos los dispositivos físicos. Ustedes, ahorita que termine la sesión, si tienen chance, no viene su siguiente clase o más al rato, busquen en internet el símbolo de
el Underwriters Laboratories. Entonces, el Underwriters Laboratories es una institución a nivel internacional, es la encargada de normalizar prácticamente todos los tipos de conectores que hay en el mundo. Es decir, esta institución se encarga de normalizarlos y nos dice de qué material están hechos, cuál es el tamaño de los conectores, cuál es su color. Véanlo, aquí está en la pantalla, ustedes lo ven, lo pueden ver. El UL, cuando ustedes tengan ahorita un chancecito, volteen su horno de microondas, volteen la pantalla de televisión si tiene chance, si no está pegada a la pared, pero si tiene alguna pantalla o alguna pantalla de computadora, una laptop, etcétera, en la parte de atrás van a ver este simbolito, el UL, ¿no? El Underwriters Laboratories. Ellos son los encargados de generar prácticamente todas las normas de hornos de microondas, de pantallas de televisión, de cable de cobre de par trenzado, de plugs, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros conocemos como RJ es un jack o un conector normalizado. Es decir, que tiene un tamaño, un color, un alto, un ancho, nos dice de qué material deben de ser construidos, de qué color deben de ser, qué voltaje deben de manejar, etcétera, etcétera. Entonces, la norma RJ45 es una de las normas y también es un protocolo, pero también es una tecnología. ¿Por qué? Porque es un protocolo, una norma, una tecnología basada en la capa física. También pueden encontrar la norma B.35. También, por ejemplo, la norma X.21. La norma o protocolo B.90. También, por ejemplo, 36, por ejemplo. También pueden encontrar la norma, van a encontrar esta norma que se llama B.92, etcétera. Entonces, todas estas normas son normas que basan su funcionamiento en la capa física. Por lo tanto, estas normas se pueden implementar en hardware, pero también tienen una parte en software. También podemos mencionar como una tecnología o protocolo de la capa física esta norma. Ustedes la conocen. Se le conoce como Ethernet. ¿Cuántos tipos de Ethernet existen? Por ejemplo, podemos encontrar Ethernet cruda, así se le conoce. Ethernet RAW, Ethernet cruda o Ethernet RAW. También podemos encontrar Ethernet 802.3. También podemos encontrar Ethernet DIX. Ethernet DIX. También podemos encontrar Ethernet 2, etcétera. ¿Cuántos tipos de Ethernet existen? 23 tipos de Ethernet. Ethernet Fieldbus, Ethernet Snap, Ethernet SAP, Ethernet Nobel, Ethernet 802.3, etcétera, etcétera. Pero tienen una forma física, pero también tienen una forma lógica. A lo que me refiero es que la tecnología Ethernet nos dice qué tipo de jacks vamos a utilizar, cuáles son sus voltajes, cuáles son sus potencias, cuál es el ancho de bit que vamos a utilizar, el periodo de bit, la altura de los bits, la amplitud de los bits, como digo su compañero, la señalización, la sincronía, etcétera, etcétera. También Ethernet tiene una trama. Por lo tanto, como Ethernet es una tecnología basada en la capa física y en la capa de enlace de datos, entonces se puede considerar como una tecnología o un protocolo de la capa física. ¿Sale, vale? Bien, entonces, la siguiente clase analizaremos un poco al respecto de Ethernet y los puntos que vamos a utilizar con respecto a la trama del protocolo. ¿Sale, vale? Y les voy a enviar unos papers para que ustedes empiecen a leer. Algunos vienen ahí marcados con algunos párrafos subrayados. Es bueno que lo lean, pero que también vayan leyendo más información. Y les voy a enviar el PDF para que ustedes también los vayan checando y vamos a ver algunos fragmentos que también tienen que leer para la clase. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Dudas? Profe, el libro ese de la bibliografía del número 1 de Cisco, lo busqué, pero creo que no... O sea, solo te lo dan cuando vas para el curso, ¿no? Para certificarte. Pues sí, exacto, pero lamentablemente esos libros ya están un poquito obsoletos, entonces les voy a enviar algunos de ellos, de Cisco, de Juniper, etcétera, para que ustedes los vayan leyendo y de esa manera, ¿sale, vale? Sí, gracias. Bueno, entonces por hoy me despido, ya viene su siguiente clase, entonces que tengan feliz jueves, si no han desayunado, provecho. Estamos en contacto y para la siguiente sesión empezamos directamente con su compañero Oscar Urie y de inmediato, la sesión es mañana, ¿no? Es mañana, perdón.
Entonces, de mañana continuamos con él y vamos a ver un poquito del simulador, ¿no? Para que ustedes empiecen a mover los dedos y vamos a ver algunos detalles del simulador para que ustedes lo vayan haciendo computadoras. Bueno, se cuidan mucho. Feliz jueves. Estamos en contacto y nos vemos el día de mañana. ¿Sale, vale? Hasta luego y que la pasen bien. Bye. Gracias, Luego, profe. profesor.